AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La plaza y la palabra. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Al caer la tarde del jueves 10 de diciembre de 1981, cuando las madres de Plaza de Mayo, muertas de miedo, solas, rodeadas por cientos de policías, se disponían a pasar la noche de su primera marcha de la resistencia, un periodista francés, Jacques Desprez, que observaba la escena, se acercó a las madres y les dijo: si ustedes permanecen toda la noche, ya nunca podrán sacarlas de la plaza. Pasaron 45 años y todavía siguen allí. Hicieron 30 marchas de la resistencia, 2.515 marchas de los jueves, y todavía siguen allí y volverán el próximo jueves. Adorni las expulsó de la TV pública, donde tuvieron durante 15 años seguidos su programa de los sábados, que las madres siguen transmitiendo por YouTube, mientras Adorni camina lentamente hacia la cárcel. Con la esperanza de cambiar la vida que expresa y sintetiza Axel Kicillof, sucede algo parecido. Si sortea las provocaciones, los ninguneos y los ataques arteros de adentro y de afuera, ya nadie podrá sacarle su lugar en el presente que camina hacia el futuro de la vida política nacional. La esperanza no anda midiendo el aceite. Tiene lugar para todos, pero exige que todos pongan lo mejor de sí para alcanzarla. Voluntad, deseo, trabajo, generosidad y lucidez. Por lo general, las circunstancias la obligan a dejarnos solos en el medio de la noche o la derrota y nos dice: vayan, caminen. Solo si llegamos con ella a la luz, al día, a la vida, habremos triunfado, como sucedió con las madres. En ese camino está Axel, y cada vez somos más quienes lo acompañamos contra todo y pese a todo. No es lo único que tenemos, o lo que nos queda, o lo que sobra. Es el mejor. Lo dice Carmen, que se lo decía a Eve. Cuiden a Axel. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en un nuevo capítulo de La Plaza y la Palabra, programa número 160 ya. 160. Estamos con equipo
completo. Está el señor Gustavo Hoffman en los controles, nuestro gran compañero. Está Emma Svindin en la transmisión por el streaming, Mariana Collante y Jessica Castro en la producción, el señor Mariano Martínez en las redes, replicando constantemente los contenidos del programa, y el señor Luis Iramain aquí a mi izquierda. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal, Deme? Buen día. Bueno, siguiendo tu comentario de apertura, la esperanza se hace sin permiso, ¿no? Se hace a mano sin permiso, arando el porvenir con viejos huellos, como decía el poeta, y también con nuevas canciones. Con nuevas canciones. De eso se trata. De eso se trata siempre. Bueno, yo siempre digo, las primeras en crear nuevas canciones fueron las Madres de Plaza de Mayo. Fue Eve. Eve fue la gran compositora de las nuevas canciones. Pensemos que cuando las madres surgen a la luz pública, en el medio del horror de la dictadura, empiezan a andar y se proponen en ese camino recrear, continuar, reivindicar la lucha de sus hijos e hijas, pero no la replicaron en sus puntos y sus comas, la repensaron, ¿no? Ellas dijeron, nuestros hijos son revolucionarios, y en esa síntesis que hicieron, pusieron adentro todo el amasijo que ellos traían, ¿no? Algunos eran peronistas, otros eran marxistas, había guevaristas, había maoístas, había compañeros que luchaban en el frente sindical, otros que en el frente intelectual, otros en los barrios y las villas. Y con todo eso, ellas lo pusieron a la licuadora y hicieron la nueva composición, esta nueva canción de las madres, que es Nuestros hijos eran revolucionarios, y desde ahí vienen construyendo, pensando en la política, y ahora también nos instan todo el tiempo a lo nuevo, a mirar para adelante, a reconstruir la esperanza permanentemente, a no sentirnos víctimas, que es algo clave que siempre nos dijo. Y además a inscribir su lucha en una trama histórica, ¿no? En una continuidad, en un hilo que va trascendiendo los tiempos, interpretando, creando lo nuevo, pero también con su bagaje histórico, y no pensar que la lucha y la política empieza con uno, ¿no? Cuando uno llega a determinado lugar de decisión, de poder, o de empezar a trastocar tales o cuales situaciones. No, estamos inscriptos en una trama histórica, y se trata de aportar lo que tenemos, de interpretar lo que vamos viendo, las situaciones nuevas que se van presentando, y tratar de ir surfeando esas situaciones para trastocarlas. Sí, siempre pienso, las nuevas canciones son siempre con las mismas notas, ¿no? Solo que son diferentes las combinaciones. Esas mismas notas nos han dado grandes canciones. Y ahora hay que componer otras nuevas, ¿no? Pero las notas siempre son las mismas. Do, re, mi, fa, hasta el do de vuelta. Y ahí estamos, ahí vamos, y con mucho compromiso, con mucha también certeza de que es el camino correcto, que es el que han transitado las madres en casi ya medio siglo hace que las madres están allí. Tenemos la línea de oyentes, que no la dije, es muy importante para quienes quieran mandarnos mensajes, es el 11 3200 0530, es el WhatsApp de la radio, leemos sus mensajes allí, también lo que comentan en la transmisión por el canal de YouTube de la 530, donde estamos saliendo, y tenemos programón, como siempre, Plaza, Las Madres del Interior, y ¿qué más, Luis? Y archivo histórico de un momento bisagra en la historia de las madres, fundacional, que fue el rechazo a la CONADEP, al informe Nunca Más, y las madres contando por qué, en la plaza. Siempre, ¿no? Como siempre, ¿sí? Materiales público, inéditos. No en una mesa. Materiales audiovisuales inéditos. No están en ningún lado y se están digitalizando, como contamos hace 2 jueves en la plaza y también en el programa. Se están digitalizando gracias a un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para poner en valor todos estos materiales que son imperdibles, para y que son... Para preservarlos. Exactamente, para preservarlos y ponerlos a circular, que es lo más importante. Pero ya nos metemos con lo que fue la marcha número 2515 de este jueves que pasó. Vamos a comenzar con Carmen Arias y Pina de Fiori, las dos madres que acompañan cada marcha allí en la Plaza de Mayo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que quiero hacer es mandarle un gran abrazo de parte de todos nosotros a nuestros hermanos venezolanos que lo están pasando tan mal en este momento.
que la verdad que es tremendo lo que les está pasando y así todo tienen toda la fuerza, porque yo me comuniqué con una de ellas, que la conocimos cuando fuimos cuando fuimos nosotros allá, y me contestó con toda la fuerza y toda la energía diciendo que estaban haciendo todo lo que podían y que tenían mucha gente que los ayudaba, bueno, con toda la fuerza. Así que un abrazo grande. Bueno, ¿qué vamos a decir de lo que nos pasa en el país? Ya lo sabemos, tenemos que repetir siempre lo mismo. Tenemos a Dorni escondidito, porque no le siguen los juicios, no le siguen preguntando nada, porque total él es buenito y hace todo bien, así que eso es lo que estamos teniendo. Por supuesto que seguimos con lo mismo, cada vez la gente tiene menos para comer, cada vez hay, bueno, yo soy jubilada, ¿qué voy a decir? Bueno, hay un amigo acá que me dice millonaria cada vez que voy a cobrar la jubilación. Como siempre, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los medicamentos que supuestamente nos daban a los jubilados, no hay plata para los chicos, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para nadie, simplemente para ellos está la plata. Porque ayer escuché en la televisión uno de esos muchachos tuiteros que reconoció en la televisión que le pagaban todos los meses alrededor de 1 millón de pesos para que no los criticara. Eso lo escuché ayer, lo dijo él mismo, así que debe ser cierto, no va a decir una mentira de semejante cosa. Así que bueno, como les digo siempre, tenemos que unirnos, estamos muy entretenidos con el Mundial, cosa hermosa que hasta yo veo los partidos, pero no nos dejemos tapar el sol. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias. Y fuera Milei, Cristina inocente y libre, y Axel, presidente de la Nación. Muchas gracias, hasta el jueves. Yo, como me conoce hace mucho tiempo que estoy acá, un beso para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. Chao, chao. Ahí estaba el discurso de la plaza de Carmen Arias de Pina. Siempre pasamos un pedacito de ese final de marcha con los discursos y obviamos el discurso de Deme, que es el de apertura de la plaza, así que bueno, hoy lo vamos a pasar y en la medida de lo posible los próximos domingos también, aunque sea un fragmento, vamos con eso, Demetrio, y después Adrián Dubinsky, un gran compañero del campo de la salud, responsable del foro de salud que se realizó en la Universidad de las Madres, en la Casa de las Madres, la semana anterior. En el año 93, diciembre del 93, se produce en la cárcel de Villa Devoto un motín carcelario. Un motín muy fuerte, fue el más grande que hubo en la cárcel de Devoto. ¿Qué reclamaban los presos comunes? ¿No? Porque también en las cárceles argentinas había presos políticos, estaban los presos de la tablada. Pero los que tomaron la delantera en aquel momento fueron los presos comunes. Que decían, ¿cómo puede ser la canción? Menem indultó a todos los milicos, indultó también a los líderes de las organizaciones armadas de la década del 70, porque eso también hay que analizarlo muy bien, cómo fue que vino el indulto en la Argentina, cómo fue, Menem lo decretó, claro, y fue para los milicos, pero hay que analizarlo muy bien, dónde empezó esa secuencia, y desgraciadamente empezó esas políticas de indulto y de perdón y olvido. Los que primero la pidieron eran los que habían quedado encarcelados durante el gobierno de Alfonsín y habían liderado las organizaciones armadas en los años 70. Y las madres fueron muy, muy críticas de Mario Firmenich y de otros dirigentes montoneros que pedían el perdón y olvido para todos cuando ellos estaban en prisión. Pero esto es el año 93, los presos comunes se rebelan, toman en la cárcel de Devoto y piden mejores condiciones
es lo que deriva después en el 2x1, en la ley de 2x1. Las madres de Plaza de Mayo se ponen a la cabeza de la pelea de los presos comunes, los acompañan decididamente contra las críticas y la distancia que empiezan a tomar otros sectores progresistas, organismos de derechos humanos que ponen distancia, porque claro, la prioridad ellos la ponían en los presos, los compañeros presos de la tablada. Compañeros presos de la tablada que hay que recordar también, las madres de Plaza de Mayo fueron las primeras en reclamar por ellos, no mucho tiempo después del copamiento, a la semana. Es histórico que después del copamiento de la tablada, el primer jueves posterior a los hechos, Eve, en esta plaza, en un gesto de autonomía política, de claridad y de lucidez y de valentía política enorme, dijo: entre los errores de los compañeros y los aciertos del enemigo, nosotras siempre vamos a preferir los errores de los compañeros. Y los vamos a defender. Y los vamos a cuidar. Tomo algunas palabras sueltas que fue diciendo Demetrio y que me quedan dando vuelta. Él usó la palabra vital, que vital generalmente lo usamos como un sinónimo de algo con mucha fuerza, con algo muy vivo, pero exclusivamente, si la desarmamos, significa vida. Vital es vida. Y lamentablemente ese foro latinoamericano por el derecho universal a la salud existe porque hay un proyecto que va en contra de la vida. Por otro lado, también estar acá implica, y me cayeron todas las fichas cuando decía 50 años marchando. Yo tenía 5 años y las madres ya estaban por acá dando vueltas. Y las madres, de alguna manera, yo no me había acercado todavía a las madres, pero asignaron mi vida política. Yo el día que cumplo 18 años me afilio al PJ. A lo poco tiempo viene el indulto y me alineo con las madres y rompo el carnet. Me hubiera gustado guardarlo de recuerdo, la verdad, tenerlo, pero la furia fue romper el carnet, romper en ese momento con el PJ y vuelvo a la militancia política cuando las madres le dan el ok a Néstor. O sea, las madres terminan asignando mi vaivén, mi clivaje político, porque había un faro ético en el cual yo me veía reflejado. Ese faro ético es el faro ético que me llevó a estudiar en esa casa de estudios, es el faro ético que me llevó a militar por los derechos humanos, es el faro ético que me llevó a hoy por hoy participar de un foro latinoamericano por el derecho universal a la salud, porque lo que estamos viviendo no es simplemente una avanzada de la ultraderecha, no es simplemente un gobierno hambreador o una miseria planificada como hablaba Rodolfo Walsh. Lo que estamos viviendo a nivel mundial y en la Argentina como un ejemplo absoluto en el gobierno de este sátrapa es la necropolítica. Es un genocidio planificado a largo plazo. Es una eugenesia social que no se repite como principio del siglo XX con esterilizaciones forzadas, sino con un hambreamiento planificado, con desechar a aquel que no puede comer o que no tiene trabajo o que tiene alguna dificultad física. Lo primero que hizo Milei como diputado fue votar en contra de la ley para bancar las cardiopatías congénitas. Cardiopatía congénita, naciste con eso, viniste a la vida con eso. Bueno, lo que hicieron fue decir, bueno, si no tiene las aptitudes para estar vivo, que se muera. Darwinismo social en pleno siglo XXI. Y disfrazado muchas veces de teoría científica. Lo que estamos haciendo con el Foro Latinoamericano, que el otro día estuvimos reunidos en la Casa de las Madres, que muy generosamente no solo abrió las puertas, sino que puso a disposición para lo que viene por delante. No hay acto político que empiece y termine en ese día. Los actos políticos tienen que redundar en acciones políticas. Y esas acciones políticas las vamos construyendo acá en la plaza, las vamos construyendo en Madres, las vamos construyendo en cada lugar y con cada compañero o compañera que hablamos. El almacén, la verdulería, etcétera. Construimos una opción política de la vida para eliminar los escenarios de mundos de muerte que nos proponen y tener mundos de vida, que es lo que siempre propusieron las madres. Lo que nos juntamos a hacer el otro día fue a debatir, a pensar y a optar por un derecho universal a la salud, que es nada más ni nada menos en tiempos de guerra absoluta, de guerra de quinta generación, el derecho a la vida. Una vez más, y voy a cerrar con esto porque creo que es suficiente, les decimos e invitamos al próximo foro que vamos a tener seguramente en agosto, que vamos a trabajar en comisiones, porque estuvo muy lindo el otro día, escuchamos discursos muy claros, pero creemos que el pueblo también tiene un montón de cosas para decir, y el pueblo se tiene que reunir, tiene que optar por la vida, tiene que estar en contra de la necropolítica, y optar de una vez por todas para, como dijo Demetrio, tener el año que viene, el 11 de diciembre, un gobierno que opte por el pueblo y opte por la vida. Muchas gracias, compañera.
Ahí estaba Adrián Dubinsky, que es egresado de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, es historiador. Adrián está trabajando activamente en el área de salud y es uno de los organizadores de este foro tan importante que se hizo en la Casa de las Madres. Muy interesante su intervención en la plaza, pese a lo difícil, y él lo manifestó al comienzo, lo difícil de hablar en la plaza, ¿no? Muy buena intervención, muy buenas palabras las que tuvo ahí. Adrián Dubinsky, también él estuvo activamente en el proceso de resistencia, y lo sigue estando, contra el secuestro que ha hecho el gobierno de Milei de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. La UNMA es del enemigo, es de Milei, la tiene Milei, así de clarito. Quienes estudien allí y quienes dan clases allí, sépanlo, esa universidad es del enemigo, se la robó a las Madres de Plaza de Mayo. No hay mucha eufemismo en esto, no hay vuelta, es así de sencillo. La Universidad de las Madres es donde están las madres, que es la que nosotros venimos sosteniendo con mucho esfuerzo, pero con mucha dignidad, mucha alegría y mucho convencimiento, con Cristina Camaño al frente, como lo resolvió la comunidad de la universidad y lo querían las Madres de Plaza de Mayo. Así que estén atentos a la oferta de cursos, seminarios que los seguimos dando, y cada vez con más inscriptos, incluso llaman del interior para capacitarse en la Universidad de las Madres. Así que para nosotros es mucho orgullo y mucha responsabilidad también. Y si te parece bien, Luis, vamos ahora al bloque de las Madres del Interior. Vamos a comenzar con Irene Molinari, de Mar del Plata, y después de la tanda vamos a continuar con Sara Amrad. Perfecto. Compañeros, compañeras, en primer lugar queremos solidarizarnos con el pueblo venezolano por los 2 terremotos que sufrieron ayer y por las pérdidas, las vidas que tuvieron en estos días. Es un pueblo muy combativo, muy solidario, y seguramente van a salir adelante. Con un presidente que fue secuestrado por Estados Unidos como Nicolás Maduro y su esposa, que siguen, ya no se sabe qué es lo que de ellos, no se pide por la liberación de un presidente que fue elegido constitucionalmente. Así que pedimos que se esclarezca, que lo liberen, y también, solidarizarnos con el pueblo venezolano. También nos alegramos porque liberaron a los 2 argentinos que estaban secuestrados en Libia, y por suerte ya están en Estambul, y veremos cuando lleguen a la Argentina qué nos dicen, porque las condiciones realmente de esas detenciones son inhumanas. Otra de las cosas que este gobierno, no sé, como ya uno no sabe cómo calificarlos, hipócritas. Cuando Caputo dice a los empresarios de la construcción, hay que perderle el miedo a que te vaya mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo miedo? Pero son cara rotas, hipócritas, crueles. No sé, el diccionario no basta para calificarlos. ¿Cómo hay que perder miedo si te va mal? Cuando ellos se están llenando se están llenando los bolsillos de plata con nuestro dinero, vuelven a pedir un endeudamiento de $5.000 millones, y aquí estamos nosotros, los jubilados, los pensionados, los discapacitados, con un bono de 70.000 pesos. Siguen con un bono de 70.000 con pensiones de miseria, que no se llega ni a 15 días. Y ellos dicen, hay que perderle el miedo a que te vaya mal. ¿Pero qué son? ¿De dónde ha salido esta gente, que no se puede creer? La verdad, son hijos de puta. Son hijos de puta. Criminales. No se aguanta más. Hay que sacarlos a Milei y todos sus funcionarios, porque ninguno se salva. Totalmente. Bueno, y están haciendo ajustes en los parques nacionales, en el INTA, donde se necesita realmente, con los incendios que hay en los parques nacionales, están despidiendo a la gente. Se necesita a los pequeños productores rurales, y están despidiendo el INTA, que es tan necesario para
los pequeños productores. Pero claro, no les importa, regalan nuestras tierras, nuestra soberanía, dejan entrar libremente potencias extranjeras para que hagan lo que quieran con nuestro territorio. Por eso Milei se tiene que ir junto con todo su gobierno, pero no irse del país, sino a una cárcel, porque eso es lo que se merece, la cárcel indefinida. Así que bueno, lo único bueno es nuestro gobernador, que sigue haciendo obras, aunque sea pequeñas, porque también el gobierno nacional le ha negado el permiso para pedir un crédito de financiamiento para obras de infraestructura importantes. Sin embargo, bueno, se lo ha negado para seguir hundiendo la provincia, estrangulándola sin recursos, pero bueno, Axel está haciendo obras por lo menos en lo que es escuelas, viviendas y salud. Así que compañeros, hay que seguir luchando, como decimos las madres, esto no se resuelve solamente con conflictos y paros aislados, sino que tenemos que hacer un gran paro, movilización por tiempo indefinido para pararle a este gobierno lo que está haciendo, la pérdida de nuestra soberanía, de nuestras tierras, de nuestros recursos y la criminalización que realiza sobre nuestro pueblo. Así que compañeros, ni un paso atrás. Estaba Irene Molinari de Chueque en Mar del Plata, dijo también, ¿no? Lo único bueno que tenemos es Axel. Bueno, no es poco, no es poco la potencia que trae con su política y la esperanza que sintetiza este compañero Axel Kicillof. Como estamos dentro de todo bien con el tiempo, vamos a escuchar a Salem Rad ahora, no después de la tanda. Ahora, antes de la tanda, Salem Rad, la madre de la filial Tucumán. Día que digamos amaneció muy lindo para nosotros, porque nos abrazó la alegría de que Lucas y Paula ya estaban en libertad y que ya estaban camino a casa. ¡Bravo! Y en eso que buscaba cosas para decir hoy acá y en la radio, y en estos tiempos de mundial, me acordaba de una frase de Maradona que decía: la pelota no se mancha. Sin embargo, pareciera que a este mundial de fútbol es posible de manchar, porque hay una propuesta de la FIFA de que el premio lo entregue Donald Trump. Leyendo un artículo del Milanao, dice que para dignificar la Copa del Mundo, el premio de la FIFA lo entregará Donald Trump. Este siniestro personaje que hoy gobierna el estado más terrorista del mundo, que mantiene secuestrado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que apoya el genocidio en Gaza, el bombardeo del Líbano, de Irak, tiene una cantidad de imputaciones judiciales que no tienen efecto porque, bueno, él tiene inmunidad presidencial. Esas son las manos con las que se ensuciará este campeonato de fútbol. También pensaba en Carlos Crías, este docente de Buenos Aires, que nos enseñaba que teníamos que educar la mirada, que teníamos que poder ver más allá de lo que nos muestran. Y entonces, digo yo, ¿qué hay más allá del pendrive de Adorni, no? Más allá del superrígido, de la entrega de nuestras riquezas, del voto traicionero de los diputados empeñados en vulnerar los derechos de los trabajadores y que dicen ser los representantes del pueblo. Empezando por los de Tucumán. Claro, totalmente. Que no dejan de ser Tucumán. Bueno, este pueblo violentado que de a poquito se va sumiendo en la pobreza por órdenes del presidente
del ente más terrorista del mundo. Y entonces sucedió lo del terremoto en Venezuela. De verdad quedamos estremecidos de ver el horror de este pueblo castigado primero por Donald Trump secuestrando a su presidente. Y ahora con esta desgracia geográfica, vamos a decirlo. Pero las madres que hemos andado muchas veces en Venezuela, hemos estado con ellos, hemos compartido, sabemos de la organización y de la capacidad que tienen para recuperarse. Y estamos seguras de que va a ser así, que van a seguir adelante, porque tienen una fortaleza increíble. Y que desde su cautiverio, Nicolás Maduro dijo, mandando un mensaje: en esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto, ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Y estamos seguras que el pueblo venezolano lo va a hacer. Esta mañana he tenido la posibilidad de comunicarme con los compañeros de allá. La verdad que están muy agradecidos de toda la solidaridad que les ha llegado desde Argentina, sobre todo desde las madres. Y para hablar de una buena sola mencionar, que la Corte Suprema le ordena al gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario. Es una buena medida que esperamos que sin vergüenza de mi ley la cumpla. Para cerrar, también este fin de semana ha sido el Día de la Bandera. Y hay una oración a la bandera escrita por Armando Tejada Gómez que dice: quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte, a mancharte la estrella y el corpiño con esa mugre antigua que la sangre derrama sobre el polvo cuando hay hambre. Quédate allá en el aire suspendida, como un milagro íntimo, constante, que si caes, si llegas a caer, ¿acaso nunca vuelvas a ser tan cielo y tan madre? Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te habremos de olvidarte, los que lavan la historia cada día con agua de esperanza y de coraje, que cuidemos la altura donde habitas, para que nadie, amor, pueda bajarte. Déjanos a nosotros, de los otros, mejor no hablarte. Hasta el jueves que viene. El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiaccia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos.
No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado pensando nela? Seguimos en La Plaza y la Palabra hasta las 2 de la tarde. Vamos en vivo aquí en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estábamos escuchando a Forró Sacana, un grupo de forró de Río de Janeiro son ellos. Quería recordarles el alias de la cuenta de las madres para recibir los aportes, que son muy importantes, son los que les permiten a las madres tener abierta la casa todos los días, la plaza, etcétera, etcétera, la universidad también. El alias es amigos.madres.plaza, muy sencillo, amigos.madres.plaza, la cuenta de la asociación Amigos y Amigas de las Madres en el Banco Crédito. Dicho esto, Luis, nos metemos en el archivo, que es una parte del programa que me encanta, que todo el mundo está esperando y que es, además son materiales inéditos, la mayoría de ellos. ¿Por dónde empezamos? Nos vamos al año 84 a Parque Lezama. Mirá. Vamos. Pasan cosas en Parque Lezama y el año 84 se realizó allí en septiembre una asamblea, unas jornadas por los derechos humanos donde las madres cuentan y plantean su posición, una posición fundante de estas madres de Plaza de Mayo que conocemos ahora, que son ahora, ¿no? Pensemos que en ese año 84, todavía no se había producido la decisión que se produjo luego con el grupo que se retira de la asociación, y se venía la entrega del informe Nunca Más, producido por la CONADEP, y las madres plantean allí su posición. A ver, vamos. Hoy hay muchas cosas para decir, pero me voy a referir especialmente para luego el debate, ¿por qué las madres de Plaza de Mayo no vamos a ir el 20 a la marcha que se organiza para la entrega del informe? Vamos a estar en Plaza de Mayo como todos los jueves a nuestra hora, pero no vamos a convocar ni vamos a participar de la marcha, porque no estamos de acuerdo en firmar un cheque en blanco para un informe que no conocemos, porque si bien es cierto que los 50.000 folios contienen miles de denuncias, son las denuncias que hicimos los propios familiares, son las denuncias que hicieron los propios reprimidos, y algún que otro militar que la conciencia se le reventaba y no tuvo más remedio que decir algo. Pero no es la verdad que buscamos. La verdad que buscamos
es la verdad que tienen los militares. Ellos fueron los que determinaban sobre la vida y la muerte de nuestros hijos. Ellos fueron los que hacían las listas para hacerlos desaparecer. Esa es la verdad que buscamos. Queremos saber quién se los llevó. Y eso no está en el informe. Queremos saber quién hacía las listas. Y eso no está en el informe. Queremos que todos los militares que están en el informe permanentemente sean pasados por la radio y la televisión para que el pueblo conozca sus caras. Porque todo tiende a que nos olvidemos de ellos. Acá se habla mucho de los reprimidos y poco de los represores. En el arte se hace mucho por los reprimidos, pero nadie plasma la cara de los represores. No debemos olvidarnos de estos rostros, no debemos olvidarnos de estos nombres. Porque no queremos la justicia militar, no vamos a la marcha. Porque no queremos a los jueces del proceso, no vamos a la marcha. Y el 90% de ellos fueron confirmados. Porque no queremos el ascenso de los corruptos y asesinos que antes eran coroneles y hoy los premiaron y son generales. Porque no estamos de acuerdo con la convocatoria. Respetamos a la gente que trabajó en la CONADEP y al trabajo que ha hecho. Eso no quiere decir que vayamos todos en el mismo caminito a apoyar algo, primero que no conocemos y después con muchas cosas que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la convocatoria porque dice ahora la verdad. La verdad del informe no es la verdad que buscamos las madres. Los asesinados, las exhumaciones, los CNN no son la verdad que buscamos las madres. Las denuncias que nosotros hacemos no es la verdad que buscamos. Y después dicen, ahora la verdad y después la justicia. La justicia sin pedir castigo no es justicia. Y como no hay propuesta de castigo, no existe la justicia. Por lo tanto, las madres no convocamos ni vamos a participar de la marcha. Porque cuando Trócoli habló en el programa Nunca Más, pongámonos a pensar todos los que estamos aquí. ¿Qué significa nunca más? Nunca más es de ahora para adelante. ¿Y para atrás qué? Pero tanto nos lo dijeron que todo el mundo habla de nunca más. Pero nunca más es de ahora para adelante. Pero compañeros, ¿cómo vamos a dejarlo de atrás como está? Y también se habló del informe final. Y entonces si vamos al nunca más para un informe final. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer las madres después en la plaza? Como la lucha nuestra empieza cada mañana, porque es la lucha por la vida, por la justicia y la libertad, no vamos a apostar a un informe cerrado. Que nadie conoce, que no aceptaron que la marcha fuera 8 días después de entregado, que no quieren darlo a conocer. Un informe que va a contar con muy pocos nombres de represores. Va a contar con algunos de los nombres que todos conocemos. Nosotros respetamos a los que van. No criticamos a los partidos que van porque los partidos buscan espacio político y nosotros buscamos a los hijos. Nada que ver. Bueno, impresionante, ¿no? Año 84, pensemos que todavía no era el juicio. No, el informe, la presentación del informe de CONADEP fue anterior. Esto es septiembre del 84, el juicio arranca en abril del 85 y en diciembre es la sentencia. Una sentencia que es decepcionante, pero que ya está marcando desde septiembre del año anterior. Ya está avisando cómo va a ser, ¿no? Esto de presenta una verdad que nosotros ya conocemos. Estamos buscando otra. ¿Cuál era la otra verdad? Era la de la lista de los asesinos. ¿Quiénes son? Pero no solamente los poquitos que conocemos y que son los que fueron llevados a juicio en ese proceso que arranca en abril del 85 contra los comandantes de las 3 primeras juntas. Ni siquiera Viñones fue alcanzado en ese juicio. Y ya Eve está viendo con absoluta claridad. Y también marcar la valentía de Eve, ¿no? El coraje de hacer esto a contracorriente, a contramano de todo. Todo el mundo fue a esa marcha, la marcha de
Plaza de Mayo para entregar el informe en septiembre del 84 fue multitudinaria. Y el que saca el rédito político de esa marcha es el gobierno de Alfonsín, y las madres se quedan con unos poquitos en Parque Lezama, pero con una verdad que la historia llevaría a confirmar que era cierta, ¿no? Así que muy, muy valioso este testimonio, insisto, en Parque Lezama, unos días antes de la marcha, de la entrega del informe. Y otro dato que revela Eve, ¿por qué no se hizo 8 días después, como querían algunos, ¿no? Algunos que ya veían que esto podía ser una trampa, decían, bueno, hagámosla después de la entrega. En todo caso, cuando veamos qué es lo que contiene el informe, vemos si estamos de acuerdo o no. No, por supuesto, la marcha era previa a la entrega del informe, al libro cerrado, y la historia demostró lo que contenía ese trabajo. Pero hay más sobre esto. Vamos a la segunda parte de este testimonio de esos años, 1984. El programa Nunca Más, ni el gobierno, ni la CONADEP salieron a decir que no estaban de acuerdo con lo que dijo Trócoli. Y nosotros no vamos a apostar, no vamos a convocar, ni vamos a ir a aplaudir un informe que a lo mejor dice que hubo terrorismo y por eso vino el terrorismo de Estado. Y aquí todos sabemos por qué hubo terrorismo de Estado. Y como no vamos a permitir que nadie juzgue a nuestros hijos, porque nadie los juzgó, porque nadie los defendió, porque no sabemos dónde están, no vamos a participar de esa marcha. Porque todos los partidos que hoy convocan y que nos quieren convencer, en su momento no hicieron nada para salvar las vidas de los que hoy no tenemos. Porque están todos muy preocupados porque las madres no vamos. Porque están todos muy preocupados para que bajemos nuestras banderas. Quieren pedir poco para que vayan muchos. Nosotras pedimos mucho aunque vengan pocos. Nosotras vamos a ir el jueves a la plaza como todos los jueves, desde hace casi 8 años, a seguir reclamando aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Iremos con nuestros carteles y nuestras banderas, pero además vamos a llevar las fotos de los represores, algunas de las fotos de los asesinos, ya que todos los quieren olvidar, ya que todos los quieren tapar, ya que nadie quiere publicar sus nombres. Nosotras vamos a pintar las paredes del país. Cada pañuelo blanco pintará un nombre de un asesino, de un represor, de un torturador. No vamos a permitir que se olvide. Nadie lo va a publicar, pero las madres lo vamos a dar a conocer. Día por día, hora por hora, estaremos en la puerta de su casa, en la esquina de su casa, en sus trabajos, señalándolos. Son asesinos, no hay que perdonarlos, no hay que olvidarlos. No queremos paredón, pero tampoco ni olvido ni perdón. Por todo eso no vamos a la marcha. Hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que nos pregunta y nosotros les explicamos. Nosotros respetamos a los que van, pero le pedimos a esos que van que respeten la decisión de las madres de no ir. Queremos seguir siendo roca para que no nos aplasten. No queremos ser flan, porque a una roca cuando le pasan por encima algo lastima y al flan lo destruyen. Las madres seguiremos siendo roca. No vamos a ir a la marcha si no sabemos qué dice el informe. Seguiremos defendiendo y reivindicando a muerte a nuestros hijos. No, nadie los juzgó. Todo el mundo los acusó. Nosotras levantamos sus nombres. Nosotras defendemos sus vidas. Juicio y castigo a los culpables. Aparición con vida hasta la muerte. Hasta entregar nuestras vidas si es necesario. Por eso no vamos a la marcha. Todos los que hoy se preocupan para que vayamos a la marcha no nos consultaron cuando formaron la Comisión Nacional. Nosotros pedimos bicameral. ¿Quién nos consultó para formar la Comisión Nacional? Todos los que hoy están preocupados. Nadie nos preguntó. Se hizo la Comisión Nacional. Acá faltan decisiones políticas para resolver el problema. Tenemos que tener en claro que si están el 90% de los jueces corruptos del proceso es por decisión política. Si se ascendió a los criminales es por decisión política. Tenemos que tener en claro que acá faltan decisiones políticas de los diputados, de los senadores y de los partidos que nos quieren llevar a la marcha, que no queremos ir las madres. Por eso les pido a todos que nos entiendan, que nos comprendan y que nos respeten. Nosotros respetamos a los que van.
Si el informe sale publicado y tiene los nombres de los represores y los vemos por la televisión y la radio, las madres somos las primeras que vamos a salir a decir muy bien por el informe. Pero mientras no sepamos qué es lo que dice el informe, no lo vamos a aprobar. Ahora me pongo a disposición de ustedes para leer. 3 cositas muy breves. 2 imágenes. Primero, la mano en la cintura de Eve y esa polenta en el discurso. Segundo, el informe Nunca Más. Ernesto Sábato se lo entrega. Ernesto Sábato, que ya era un personaje polémico por su complicidad, silencio cómplice con la dictadura. Le entrega a Alfonsín, ese informe termina en las manos del edecán militar de Alfonsín, denunciado en ese mismo informe que estaba recibiendo en ese momento el presidente Alfonsín. Y tercero, las madres siempre rescataron una investigación en el libro, como los nazis con el Vietnam, de Alipio Pauletti, colaborador de las madres, donde estaba denunciado, creo que eran 10 capítulos, todo el actuado, la sistematicidad de la represión llevada adelante por la dictadura, y al final de cada capítulo había una lista de represores, no de nombres de compañeros detenidos desaparecidos, sino de represores. Vos recién me decías, al tiempito las madres sacan el periódico, empieza a salir el periódico de las madres. Bueno, la contratapa del periódico tenía la columna, era la Galería de Represores, donde Carlos Rodríguez, un gran periodista y compañero, detallaba el prontuario de los represores, ¿no? De los represores que no se conocían, esa fue Exacto. La novedad también, ¿no? La primera foto de Astiz, por ejemplo, aparece en el periódico de las madres, ¿no? Nos queda un pedacito más, un último bloque, lo escuchamos y volvemos para el final. Entonces, ¿los cuerpos dónde están? ¿Los de los muertos? Los asesinados. Y bueno, los cuerpos de los desaparecidos no sabemos dónde están. Hay miles de asesinados en los cementerios, en entierros clandestinos, que las madres nos hemos negado a exhumar porque los quieren hacer pasar por muertos en enfrentamiento. Y nosotras no estamos dispuestas a aceptar eso porque a nuestros hijos los llevaron de la casa, del trabajo, de la universidad y de la calle. Y si llegamos a aceptar los muertos en enfrentamiento, es salvar a los militares. Entonces hemos pedido no innovar y no exhumar esos cuerpos en tanto y en cuanto no nos digan cómo llegaron a ser asesinados. Primero tenemos que saber quién se los llevó, quién los torturó, quién los asesinó, quién los enterró. Perdón, ellas hablan de palabra contra palabra, pero o sea, públicamente dicen que necesitaban ver las pruebas de que Cam torturó personalmente. Jacobo Timerman acusa públicamente, inclusive llevando a los lugares donde fue torturado, de que personalmente él fue torturado y golpeado por Camps. Eso pienso que es una prueba. Pero hasta ahora no ha servido, los juicios no avanzan. Nosotras tenemos muchas pruebas como esa y mucha gente que ha ido a denunciar. Nosotras hemos denunciado a Astiz, hemos estado presentes, lo conocemos todas, sabemos lo que hizo. Se hizo llevar a nuestras compañeras. Sin embargo, Astiz nunca fue citado y está muy tranquilo y muy fresco en Bahía Blanca viviendo, porque para los jueces eso no alcanza. O por lo menos para la justicia que tenemos ahora. En un Estado de Derecho que no es tan derecho para todos. Señora Eve, en el famoso y sonado caso último de Klein, que ustedes estuvieron toda la noche allá en las puertas del estudio, no tuvieron ni siquiera el menor acceso a la documentación que se secuestró para alguna prueba más irrefutable sobre lo que usted dice. No tuvimos acceso, pero sí hubo testigos, que fueron 2 abogados del CELS, que vieron la documentación y que son los que atestiguan que ahí se sacó documentación que sirve para la investigación que estamos llevando a cabo. Pero también ahí falta decisión política, porque hace años que las madres reclamamos y decimos que hay documentación en el país, que hay documentación de todo lo que pasó, y todo el mundo decía que no, y tuvimos que ir nosotras a pararnos en la puerta de un estudio para que el juez secuestrara esa documentación. Si bien no hubo una respuesta conforme del gobierno hacia ustedes, ¿qué respuesta general hubo hasta ahora? Todavía ninguna de las madres de Plaza de Mayo sabe qué pasó con ninguno de los hijos. Solo sabemos que se los llevaron
las Fuerzas Armadas, que los torturaron brutalmente y después no sabemos absolutamente más nada y por eso seguimos en la plaza todos los jueves a las 3:30 reclamando por su vida. Sí, quisiera saber qué espacio tienen las madres, más allá de reportajes ocasionales en el medio masivo de comunicación. No tenemos ningún espacio porque no hemos pisado casi, yo he ido solamente 2 veces a los canales de televisión, no los conocemos y nos hacen algún reportaje cuando provocamos un hecho muy innegable que no les queda más remedio. Solamente alguna radio que nos llama alguna vez por teléfono o algún pequeñito programa, pero realmente un espacio para las madres de Plaza de Mayo, para decir esto que queremos, no lo conseguimos. Radio Belgrano nos ofrece su micrófono y ahí no tenemos limitación y no hay censura, pero no es un espacio para las madres, sino que de vez en cuando... Usted dijo que necesitaban pruebas los jueces. ¿Qué tipo de pruebas? Y ya me parece que... Bueno, yo lo acabo de decir, nosotros hemos presentado miles de habeas corpus, miles de querellas, donde están los nombres de los represores, con la dirección, con los negocios que tienen. Nunca citaron a ningún represor, por lo menos en las últimas querellas que hemos presentado las madres, meses. Todo está ahí dormido, porque desgraciadamente los jueces son los del proceso y además son jubilados militares o de la Marina. Entonces ellos mismos están deteniendo toda la investigación. Porque como dijimos antes, el 90% de los jueces son los del proceso. Y además son militares retirados. Qué bárbaro, Eve. Esto es 16 de septiembre de 1984 en Parque Lezama. No había pulserita para entrar a esa asamblea y poder hacerle una pregunta a Eve. ¿Cuánta práctica como esa que tienen las madres desde hace 50 años necesitamos en la política argentina? Poder confrontar lo que pensamos con nuestros dirigentes políticos sin ninguna mediación, ninguna pulserita, ninguna... En fin, vivan las madres de Plaza de Mayo. Hay tanto que aprender de ellas, tanto en su lucha para que nos inspire y nos impulse a dar las batallas que se viene. Aquí, en La Plaza y la Palabra, este pequeño aporte a esa construcción. La seguimos el jueves en la plaza, por supuesto, 3:30, junto a ellas. Hasta el domingo que viene. Chau.